5 de diciembre del 2024. La Corte Constitucional de Ecuador emite un fallo que sí puede ser considerado histórico. Dice a la letra: por más de 5 décadas, Furukawa mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba. Este sistema consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa. Tres aclaraciones sobre este fragmento de la sentencia. Primera, servidumbre de la gleba es una caracterización internacional, pero ¿en qué se traduce en la vida diaria de los trabajadores? Entonces, ¿de qué se trata? Es el trabajo en tierra ajena, tal vez en la versión más simple. La definición, como digo, es de un convenio. Más que una caracterización, es una definición internacional que habla de que es la persona que de manera gratuita o incluso pagada vive y trabaja en la tierra de otra persona sin posibilidad de cambiar de condición y lo hace por la ley, el acuerdo o la costumbre. Entonces, esta premisa cuando habla de sin posibilidad de cambiar de condición, la que sobre todo le vincula a la esclavitud, porque estamos hablando de que se da este trabajo, esta vida y trabajo en la propiedad de otra persona en condiciones que restan la autonomía de la voluntad. El que existe un control, un ejercicio de control de este dueño de la tierra frente a la persona que la está trabajando, que no permite que el trabajo se dé en igualdad y que sea una relación en que mutuamente pues, nos ponemos de acuerdo en las condiciones de trabajo, sino que hay un ejercicio de poder en que normalmente hay una extrema vulnerabilidad en la persona sometida que no tiene libertad para negociar libremente sus condiciones de vida o de trabajo, y allí esto es lo que se analiza principalmente, ¿no? Esa pérdida de la autonomía. Segunda aclaración, fueron más de 50 años de estos abusos por parte de la empresa japonesa. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no hizo nada durante tanto tiempo? Bueno, evidentemente fue una falta de control absoluto en el cómo se estaban dando las condiciones de trabajo en los sectores agrícolas. Recordemos que la violación de derechos ocurrida en específico, en este caso, ocurre en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, en Esmeraldas, en zonas rurales, pero que también son muy alejadas de las carreteras principales. Entonces, el factor geográfico también incide precisamente porque el Estado no hizo nada y durante el proceso, en la última audiencia ante la Corte Constitucional, reconocieron que nunca habían tenido noticia, nunca se había hecho una inspección, no había un reporte, un expediente. Precisamente por eso la Corte declara su responsabilidad por omisión, por todo lo que no hicieron y debieron hacer. Es por eso que luego también, como parte de las medidas de reparación, la Corte le dispone al Ministerio de Trabajo que debe reforzar todos sus mecanismos de control del trabajo en las zonas rurales con base en convenios de la OIT que tienen que ser distintos. No se pueden hacer los mismos controles en la ciudad que en el campo. Y tienen que existir protocolos que le permitan identificar a esos inspectores que están ante prácticas análogas a la esclavitud. Porque tenemos que tener presente algo, ¿no? Estas prácticas, estas formas análogas a la esclavitud no se dan así abiertamente. No es que hay un contrato en donde dice esta persona no recibe remuneración y allí del contrato ya uno puede concluir. Son formas taimadas, ¿no? En este caso se utilizaban contratos de arrendamiento de predios rústicos, que son contratos legales reconocidos por la legislación civil de este país y seguramente de la mayoría de los países. Y entonces el argumento de la empresa es que estas personas que estaban en sus haciendas no eran sus trabajadores, sino que tenían unos arrendatarios y esos arrendatarios contrataban a su vez a personas. ¿Qué identifica la Corte? Que ese era un esquema de intermediación y la intermediación es uno de los factores que internacionalmente ya se identifica que posibilita precisamente este tipo de prácticas. En todo caso, podemos descartar totalmente cualquier tipo de connivencia entre representantes del Estado y la empresa japonesa. Es difícil creer que el Estado no haya tenido
ninguna noticia. De hecho, lo que nosotros conocimos en la investigación que hicimos del caso es que hubo en alguna época un ministro de Trabajo que incluso le otorgó una certificación de buenas prácticas laborales a Furukawa. Con esto quiero decir que sí había una cercanía entre este poder económico, empresarial y el gobierno. De hecho, también se detectaron puertas giratorias en el último periodo cuando el caso se hizo público. Por ejemplo, quien era viceministro en el Ministerio de Agricultura, que esa cartera de Estado tenía la competencia, por ejemplo, para poder iniciar un proceso de expropiación por haber estas prácticas de precarización, y luego este viceministro era el que tenía que resolver esa posible expropiación, y luego ese viceministro pasó a ser gerente de producción de la empresa. Ya. Había otro caso en que un inspector, un abogado, hubo unos reclamos administrativos que se dieron en el Ministerio de Trabajo. Este abogado representaba a la empresa y luego pasó a ser inspector de trabajo. Tercera aclaración. La empresa Furukawa reaccionó en primera instancia mal a la sentencia, ¿no? Dijo que se ponía en riesgo la existencia de la empresa y la de sus Ujú. trabajadores, que era imposible pagar indemnizaciones para enriquecer a las víctimas, pero entre tanto cambió totalmente de opinión y acepta pagar, indemnizar y todo lo demás. ¿O no es así? No es del todo cierto, en mi apreciación como abogada de las víctimas y que he estado en el caso desde el día uno. Creo que el discurso en realidad se mantiene inalterable. Cada vez que tiene la oportunidad, vuelve a señalar a las víctimas que ya están declaradas en sentencia como invasores. La sentencia es injusta. Por ejemplo, en enero de este año realizaron una simulación del acto de disculpas públicas que ellos tenían que también realizar, estaban obligados por la sentencia, y la corte a ellos les dio el texto que tenían que leer y les dijo así muy estrictamente cómo tenía que ser ese acto de disculpas. Primero no les invitó a las víctimas, nunca avisó, no planificó, no dijo vamos a proponemos hacerlo, porque tampoco la misma fecha no se la puede imponer, tenía que ser algo consensuado. Simplemente un día llegaron a la hacienda la hacienda Isabel, que es donde la corte dijo que tenía que realizarse. Llegaron con un grupo de policías, llegaron con un medio de comunicación, un notario y con gente que estaban allí, trabajadores que no son las víctimas. Dieron lectura a este documento con el notario, lo transmitieron y le informaron a la corte que ya habían cumplido. Entonces, creo que este acto también dice mucho, ¿no? Y luego de leer el texto que la corte les dio, concluían su intervención el gerente actual, volviendo a rechazar que ellos no eran responsables, que la sentencia es injusta, pero que no les queda de otra. O sea, una disculpa condicionada, así no es el estándar de una disculpa, tiene que ser inequívoca. Luego esto de que sí van a cumplir, pero que igual están insolventes. Entonces, me parece que tratan de cuidar su imagen empresarial, queriendo decir que son respetuosos de las decisiones de la Corte, pero finalmente ya sus acciones dicen lo contrario, ¿no? Que si van a buscar dilatar, que esto sí, no va a ser un cumplimiento inmediato. Agreguemos un punto más a este asunto. Una de las razones que esgrime la empresa es que le ha pedido a la Corte Constitucional que le permita vender 17 haciendas para juntar parte de los 41 millones de dólares que tienen que pagar. Y que lo ha hecho durante 4 oportunidades y la Corte todavía no responde. La Corte todavía no responde y es que lógicamente tienen que analizarlo con toda la cautela. No por nada la Corte tomó dos decisiones para asegurar el cumplimiento de la medida bastante inéditas. Una es esta de el imponer esta prohibición de enajenar, y otra la medida de intervención, señalar que se designe un interventor por parte de la Superintendencia de Compañías para que haya este control minucioso del cumplimiento. Entonces sería muy ligero pensar que sin más, solamente porque lo piden, porque dicen que hay unas promesas de compraventa sobre las que no tenemos conocimiento, ¿a quién le prometieron vender? ¿En qué precios? Realmente 17 haciendas son, porque prácticamente son todas las que tienen registradas. El total de haciendas que se conoce al menos son 23 haciendas. Entonces, lógicamente sería irresponsable por parte de la Corte tomar esa decisión.
precipitadamente, sin contar con todos los documentos, con toda la documentación para realmente poder asegurarse que esa medida podría llevar a que las personas trabajadoras, los abacaleras y los abacaleros realmente logren su reparación. Abogada Zambrano, alcanzamos ahora un punto fundamental del caso, y es que existe una suerte de evitación por parte de las autoridades ecuatorianas del término racismo. ¿Hubo realmente racismo? Nosotros lo veníamos señalando desde el día uno, fue uno de nuestros argumentos de la demanda, racismo, y que esto causó obviamente discriminación, porque el 60-70% del grupo de afectados pertenecen al pueblo negro, son población afrodescendiente, pero también hay otro factor allí de discriminación que siempre lo mencionábamos, que afectaba aproximadamente el 98% del grupo, que es la pobreza y la pobreza extrema. Intersecan, ¿no? Entonces tenemos discriminaciones que todavía se hacen más profundas. Ese argumento fue recogido por la Corte Constitucional y dentro de su sentencia establece que el racismo estructural y hace un análisis del contexto histórico de todo este tema de la historia de discriminación en contra de la población afrodescendiente es una de las causas por las cuales ocurren este tipo de violaciones tan graves a los derechos humanos. Eso está dicho, está reconocido por la misma Corte Constitucional. Entonces, cuando llevamos este tema, por ejemplo, al acto de disculpas públicas que ocurrió el sábado pasado, el 31 de mayo, tenemos que también hay elementos que tienen que estar incluidos dentro de esa expresión de la disculpa pública para que se considere satisfecha la medida. Uno de esos era el reconocimiento de ese abandono y que las víctimas eran cientos de víctimas que por más de 50 años habían estado sometidas a estas situaciones y que esas víctimas eran población afrodescendiente. Y sobre eso no se dijo absolutamente nada. Obviamente una alta sensibilidad, pero creo que precisamente algo que he notado en estos 6 años de acompañar este caso es algo sobre lo que nadie quiere hablar. Es algo sobre el que la gente, las personas lo niegan y me refiero a todos los niveles, no solamente desde el Estado, a los medios de comunicación. Recuerdo alguna vez una entrevista, no a mí, sino a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, que ellos también patrocinan a otro caso, y que una comunicadora conocida aquí del país le estaba entrevistando, ¿no? Entonces, la funcionaria de la Defensoría hablaba de este tema, de la presencia mayoritaria de población afrodescendiente, de la discriminación. Y la comunicadora le dijo, no, no, es que no es por eso. Es porque son personas, ¿ya? Y porque son personas no se les puede tratar, no pueden estar sometidas a estas condiciones de vida, pero no es porque sean del pueblo negro. Entonces, esa resistencia, ¿ya? A mencionarlo, a nombrarlo. Ayer en otra, conversando con otra colega suya, les decía esto, lo que no se nombra no existe. ¿Ya? Si no se lo reconoce, si el Estado no acepta y lo llama por su nombre, discriminación estructural permea a todas las estructuras del Estado, institucionales, lo privado, a todo, nunca se va a poder dar a tomar medidas que realmente vayan a combatir esa causa de origen. Siempre serán medidas superficiales, entrega de bonos que por supuesto son necesarios en este caso por la situación de pobreza, pero si la intención de la Corte es erradicar las formas análogas a la esclavitud, no hay otra salida sino que enfocarse en el tema del racismo estructural y que esto viene muy de la mano del abandono, ¿no? Estamos escuchando últimamente por todo este contexto de inseguridad el abandono estatal. El abandono estatal justamente se da por esta falta de presencia de las instituciones que lleva a que las personas no tengan acceso a derechos y esto justamente se da sobre todo en las zonas rurales. ¿Ya? Entonces, ese abandono que ya no se vuelve un abandono de un periodo de gobierno, ya no estamos hablando de 4 ni 8 años, es estructural nuevamente. Es allí en donde están las causas para que subsistan las formas análogas a la esclavitud. Usted ha dado parte de la respuesta de lo que quiero consultarle, pero me da la impresión que cuando se piden disculpas públicas efectivamente para que todo el país tome conciencia de lo que ha pasado, cuando la Corte Constitucional saca una sentencia realmente histórica para beneficiar a las víctimas, uno espera que todos estos gestos, ¿verdad?
puedan permear la sociedad ecuatoriana y se tome conciencia de la gravedad de lo sucedido y se intente, no digo que vaya a ser así, pero que se intente de que no vuelvan a repetirse acciones de esa naturaleza. ¿Estamos por el buen camino? Creo que para el acto de disculpas públicas, que es el primero de los que corresponden al Estado, quiero decir, porque el Estado tiene otras medidas también, hubo una planificación que me pareció adecuada. En cuanto a la logística, primero, porque fue el Estado quien se hizo cargo de traer a las personas y poner todos los medios para que ellos pudieran venir. Son 340, entonces era una organización más o menos significativa. Hubo también reuniones, incluso con la propia ministra, para consensuar sobre la fecha, sobre el lugar, sobre todo. Entonces, pensaría que hubo un trato adecuado, un trato respetuoso y parecería que eso es un básico, pero la historia de mis defendidos es que cuando nos hemos acercado a la institucionalidad, por ejemplo, a los juzgados, a las salas de audiencias en Santo Domingo, siempre eran vistos con sospecha, siempre nos recibían allí al principio más, luego fue disminuyendo presencia policial. En el momento de ingresar a la sala ya de la unidad judicial, me refiero, si ellos llegaban antes de mí, no les dejaban entrar, los tenían afuera. Incluso, por ejemplo, en el juicio penal que está activo el año anterior, las mismas personas que iban a ser testigos, quienes estaban en la puerta haciendo el control de ingreso, no les dejaban ingresar y pretendían que se queden escuchando su audiencia afuera en la calle, mejor dicho, que no la escucharan. Porque en la calle, lógicamente, no iba a haber ningún tipo de dispositivo para que ellos pudieran escuchar y estar presentes en su audiencia, en su juicio, en el juicio penal. Entonces, me parece que esto, por ejemplo, definitivamente son actos de racismo, porque tenía que llegar la abogada, tenía que llegar yo o el otro abogado que les defiende para que nosotros les autoricemos o presionemos incluso las autoridades administrativas del Consejo de la Judicatura para que se dé un trato digno, para que se habilite una sala, porque claro, son varias personas, que se habilite otra sala, que se habilite un monitor, que se habilite un audio y que las personas puedan estar de manera adecuada, ¿no? Y respetuosa, escuchando su audiencia, su juicio. Entonces, acá, para el tema de las disculpas públicas, el trato, como digo, fue respetuoso, ¿sí? Fue un trato cordial, cálido. Yo me he reunido y he hablado con casi todos mis defendidos, que son 123, y ellos eso sí lo sintieron. Pero ya en cuanto al discurso de la ministra, sí, el sentimiento es de decepción. Ellos esperaban sobre todo compromisos. ¿Ya? ¿Qué está haciendo y qué va a hacer el Estado para protegerlos a ellos? Más cuando la empresa pues está diciendo a todos los vientos que no tiene para pagar, que están insolventes y bueno, son las palabras que ellos han utilizado, que solo las replico. Entonces el Estado tiene que todavía activarse con más fuerza. ¿Ya? Y eso no se escuchó. La ministra no dijo ni una sola palabra en cuanto a compromisos concretos. ¿Cómo va a proteger a este grupo de 300 personas hasta que la empresa pague? Y luego también en todas las medidas que el Estado les dispuso, ¿no?